Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí, se lo escucha. Muy bien, gracias, Marlene. Continuemos con nuestro último teorema. Bueno, ahí está el documento. Lo deben estar viendo. Está publicado también, creo que ya está en Teams. Ya lo he subido. Y veamos. Hemos estado repasando algunos teoremas, 3 concretamente, y son teoremas bien interesantes, ¿no? El teorema de Green, que ya lo hemos visto. Luego hemos continuado con el teorema de Stokes. Bueno, hicimos varios ejemplos. Luego continuamos con el teorema de Stokes. Es un teorema bien interesante el de Stokes, porque hemos llegado a esta conclusión que es fundamental. En realidad, cuando yo evalúo el teorema de Stokes o utilizo el teorema de Stokes, lo más importante es ¿cómo se llama? La forma de la curva. Lo más importante es la curva, no la superficie. Puedo tener cualquier superficie encerrada, pero siempre por la misma curva. Esto. Es sorprendente, ¿no? El teorema de Stokes. En este teorema lo que realmente importa es la curva que está encerrando a una superficie. Y la superficie ya no tiene que ser necesariamente una superficie plana, porque si la superficie fuese plana y estuviera pegado al plano XY, esa superficie es... Estamos empezando la grabación, por si acaso. Esa grabación ha empezado, la grabación ha empezado. Esa superficie puede ser de cualquier tipo, ¿no? Lo que importa es la curva. En este caso, por ejemplo, puedo tener una superficie plana o puedo tener una superficie, no sé, como esta que está celeste más clarita, y lo que interesa es lo que entra, el campo vectorial que atraviesa la curva. Y no interesa lo que tenga la salida, puede ser una superficie A o una superficie B. Y cuando la superficie es cerrada, es decir, que no tiene fronteras, una manera de expresar esa condición es esta, ¿no? Eso quiere decir que la superficie es cerrada. Y es decir, que no hay una curva sobre la que yo evalúe la integral de línea. Hicimos algunos ejemplos, hicimos varios ejemplos en realidad, bonitos, para que ustedes lo consideren, lo tomen en cuenta, digamos, en sus estudios, ¿no? Y el último ejercicio era justamente bonito, porque tenía una pirámide así, de 4 lados, con la parte hueca atrás, y en lugar de evaluar la integral de superficie en cada uno de los lados de la pirámide, lo que hice es evaluar sobre la cara o sobre esta curva, que estaba encerrando otra superficie que está en el plano XZ. He escogido ya la superficie que más me convenía, y ese flujo que hemos calculado era 0. Y ahora nos vamos a centrar en el último teorema, que es el teorema de la divergencia, o el teorema de Gauss, como también se lo llama. Este teorema tiene mucha historia, he puesto algo de historia ahí, acá. Y fíjense qué dice. Este teorema también se llama como el teorema de Gauss, se llama también el teorema de la divergencia, otros le llaman el teorema de Gauss-Ostrogradski, y lo que hace es relacionar el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada. Y relaciona esa integral de superficie con la integral de volumen calculada sobre la divergencia del campo vectorial. O sea, si yo voy a resolver la integral triple, primero tengo que calcular la divergencia del campo vectorial. En cambio, en el teorema de Stokes, lo que se calculaba era el rotacional del campo vectorial. Son cosas diferentes, ¿eh? Ahora calculo sobre la divergencia. Y evalúo una integral de volumen. Hago eso o calculo integrales de superficie para cada una de las caras que podría tener una superficie cerrada, ¿no? Puede tener varias caras, o tener una sola cara, como en el caso de la esfera, o tener un cilindro con tapas, digamos. Acá la clave es que la superficie debe ser cerrada. Este teorema tiene bastante historia. Originalmente fue descubierto por Lagrange, por Joseph Louis Lagrange, fíjense, en el siglo XVIII,
en 1762. Y de manera separada y de manera independiente también por Gauss, por Carl Friedrich Gauss. Fíjense, casi 50 años después, ¿no? 49 años después o 51 años después. 50 años después este caballero lo ha vuelto a ver al teorema y lo ha estudiado. Y finalmente, por otro lado, Green, el señor que lo hemos estudiado con su teorema, George Green, unos 12 años después lo han vuelto a descubrir a este teorema en el año 1825. Y finalmente, Mikhail Vasilievich Ostrogradsky, que es un pope matemático ruso, también lo ha descubierto, fíjense, pero ya casi mucho tiempo después. Fíjense, desde la primera formulación que ha sido en 1762 hasta la última de 1831 por este caballero ruso, han pasado mucho tiempo, casi 70 años, ¿no? 70 años más o menos. Y este caballero, Ostrogradsky, es el que le dio la primera demostración formal del teorema en realidad. Pero es más conocido como el teorema de Gauss, digamos. Luego hay otras variaciones que han aparecido de este teorema que han recibido distintos nombres, ¿no? El teorema de Gauss, el teorema de Green o el teorema de Ostrogradsky. ¿Y qué hace este teorema? Lo que hace este teorema, o lo que hace esta herramienta que vamos a estudiar, este lenguaje que vamos a estudiar, es medir el flujo hacia afuera en todos los puntos individuales de una superficie cerrada. O sea, es bueno, ¿no? Imagínense que tiene un elemento emisor, una antena, por ejemplo, y lo encierran dentro de una superficie, dentro de una esfera, por ejemplo. En el centro de la esfera hay un elemento emisor. Y lo que hace este teorema es medir el flujo que atraviesa esa esfera y generado por ese ente emisor. Eso es lo que hace. Por lo tanto, es útil para calcular integrales de superficie cuando la superficie es cerrada. Y eso es lo que estoy colocando y remarcando acá. La superficie debe ser cerrada. Sin embargo, desde el punto de vista matemático, puedo usar también este teorema en superficies que son abiertas, es decir, que tienen frontera. Puedo usar haciendo algunas consideraciones y para calcular el flujo que atraviesa una determinada región. Vamos a ver un ejemplo más adelante para que ustedes se den cuenta que si bien es una condición que la superficie sea cerrada para que yo pueda utilizar este teorema, de manera ventajosa y haciendo algunos artificios, puedo también utilizarla en superficies abiertas, es decir, superficies que tengan una frontera. Este teorema es útil cuando la superficie es cerrada, ¿no? Fíjense, esta es una superficie que tiene frontera. La frontera es esa línea roja, es la parte de una esfera, digamos. Pero si yo quiero utilizar este teorema, tengo que cerrarlo, esta curva, y tener una superficie así, ya cerrada. La parte de la izquierda ya lo he cerrado, ya no hay una curva. Esta es una superficie cerrada, y en esta superficie cerrada ya puedo calcular o puedo utilizar el teorema de Green. Perdón, de Gauss. Teorema. El teorema, bueno, su consideración, su parte narrativa, digamos, está escrita acá. Vamos a hablar ahora de una superficie, de un conjunto regular que está en el espacio. Tenemos que tener un campo vectorial. Este campo vectorial tiene que ser al menos clase 1, es decir, que tenga primeras derivadas parciales continuas en la región que estamos analizando, y debe tener o exhibir vectores normales externos, que tienen que ser definidos o continuos por tramos o por secciones. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que tener una superficie cerrada, por ejemplo, puede ser la parte, o puede tener la forma de un paralelepípedo, de un cubo, digamos, así, cerrado, la parte de atrás estará por acá. En este teorema lo puedo aplicar en este tipo de superficies, ¿no? Y la condición es que el campo vectorial que va a atravesar esta superficie tiene que ser un campo vectorial continuo o clase 1. Clase 1. Y la superficie puede ser así o puede ser una esfera. Si la superficie es una esfera, el vector normal tengo que considerar externo, hacia afuera. Porque el vector normal tiene que ser externo. ¿Dónde lo voy a usar al vector normal? Acá pues lo voy a usar al vector normal, ¿no? Cuando haya el diferencial de ese. En cambio, cuando hallo
la integral triple, la integral de volumen, acá no se considera ningún vector normal, pero en este otro lado de la ecuación sí tengo que considerar un vector normal. Y en el caso de tener una función cuyo vector normal es continuo por secciones, estaré en el caso, por ejemplo, de este cubo. Ahí tendré un vector normal, acá tendré otro, hacia abajo tendré otro, en la parte lateral tendré otro, y en la parte frontal tendré este, y en la parte de atrás tendré este otro. Entonces tendré que calcular 6 integrales de superficie, sumarlos y ver qué flujo está atravesando esa caja. Con el teorema de Gauss me evito tener que trabajar con las 6 caras, hallo la divergencia del campo vectorial y calculo una integral triple. ¿De acuerdo? Y lo que estamos definiendo en este caso, o lo que se debería considerar, es que estamos calculando la corriente o un flujo de un campo vectorial que atraviesa la superficie que debe ser cerrada. Es decir, cuantifica la medida de cuánto líquido, de cuánto gas o de cuánto campo vectorial está atravesando esa superficie por unidad de tiempo. Es una buena herramienta para la ingeniería, ¿no? Para hacer, no sé, algún análisis de algunas antenas, por ejemplo, de un flujo que atraviesa una membrana, para los civiles o electrónicos. Y está íntimamente vinculada también y relacionada con las ecuaciones de Maxwell, que son 4, donde interviene la divergencia, el rotacional, ¿no?, de los campos eléctricos y magnéticos. Son las ecuaciones fundamentales que han sido casi desarrolladas de manera empírica y que luego se le dio un formalismo matemático más escalar al principio y luego se lo llevó a una forma vectorial con el desarrollo de la matemática, ¿no? Y son las 4 ecuaciones fundamentales del electromagnetismo donde aparecen estas cosas. Vamos a ver algunas aplicaciones bien interesantes con este teorema y vamos a hacer cosas raras. ¿Se acuerdan que el teorema de Green servía también para calcular áreas, ¿no? Áreas de superficies planas que están encerradas por la curva. O sea, en lugar de calcular una integral doble, yo podía calcular una integral de línea y calcular una integral, reitero, cuyo resultado era equivalente al área que estoy encerrando con la curva. Acá voy a hacer cosas parecidas con este teorema. Puedo calcular volúmenes con este teorema. ¿Por qué? Porque si me fijo el teorema, es decir, la ecuación que define este teorema, si me fijo esto, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, esto es Stokes. Estoy buscando esto. Si me fijo esta expresión, fíjense que en esta expresión aparece una integral triple. Y eso yo lo asocio a un volumen. De hecho, a las integrales triples se les llama integrales de volumen. Si esta divergencia de alguna forma lo vuelvo un escalar, o escojo adecuadamente mi campo vectorial F, de tal forma que la divergencia sea un resultado numérico y constante, yo puedo calcular a través de este teorema un volumen usando integrales de superficie. ¿Cuál sería ese campo vectorial cuya divergencia sea un número? A ver, ¿quién me dice en la clase? A ver, que me alegre el día. ¿Cuál sería ese campo vectorial cuya divergencia sea un escalar? ¿Qué dicen, muchachos? X, Y, Z, ¿sí? Perfecto. Ese campo vectorial se llama el vector de posición, ¿no? X, Y, Z, su divergencia vale 3. Por lo tanto, si utilizo en lugar de F este campo especial que es el vector de posición, que es un vector de geometría radial, es decir, como los vectores son como más o menos como los rayos del sol en todas las direcciones perpendiculares a una superficie esférica, si utilizo ese vector, esto se vuelve 3. Y ese 3 lo puedo sacar fuera de la integral. Y me va a quedar 3 veces la integral de volumen. Ese 3 lo paso a dividir acá. Y en lugar de F coloco el vector de posición y ya tengo una expresión que me permita calcular un volumen usando integrales de superficie. Estoy haciendo eso exactamente acá. Fíjense, este es el teorema, lo estoy volviendo a escribir acá. Vinculo integrales de superficie. Fíjense, utiliza este pequeño círculo, ¿no?, para indicar que la superficie es cerrada, igual que en las integrales de línea que utilizan este pequeño círculo para
indicar que estamos trabajando en una trayectoria cerrada. Y estoy haciendo eso. El diferencial de ese lo puedo calcular así. No estoy calculando, acá me pasé al otro lado, perdón. Luego vamos a ver esa parte donde vamos a ver el otro lado de la medalla, la otra cara de la medalla. Aquí estábamos. La divergencia, tenemos que volverlo una constante. Acá está la sugerencia de su compañero, que sea el vector x y z, me dijo. Ese es el vector de posición. Sabemos que su divergencia vale 3. Ese 3 lo pongo acá y luego lo sacamos de la integral por las propiedades de las integrales, ¿no? Y esta partecita es un volumen. De cálculo 1, si nos acordamos, eso es un volumen. Por lo tanto, este 3 lo paso a dividir al otro lado y me encuentro con una expresión como esta. O como esta otra, que es ya el resultado final, digamos, de nuestra pequeña aventura. Puedo calcular volúmenes con integrales de superficie. Solo en este caso tengo que considerar de que el vector f, de que el campo vectorial f, de que esa función vector f sea de manera particular el vector de posición. Qué interesante, esto es bien bonito. O sea, si yo veo la implicación o la idea intuitiva de esto, es como si yo estuviera calculando el flujo que atraviesa una superficie y de manera indirecta estoy determinando con el vector de posición el volumen que tiene esa superficie cerrada que está encerrando al elemento emisor. Qué bonito, ¿no? Eso es lo que hacemos. La otra cara de la medalla, les decía hace rato. Puedo calcular con integrales de superficie volúmenes, al revés ahora. En lugar de calcular un volumen, ahora yo quiero calcular calcular áreas con integrales de volumen, al revés. Con una integral triple quiero calcular un área. Veamos, es lo que estaba tratando de explicar acá, que en realidad estábamos mal. Volvamos a esto. Volvemos al teorema de Gauss, Ostrogradsky, o Lagrange, ¿no? El teorema de Lagrange también podemos decirle, que casi 100 años antes ha descubierto. Unos 60, 70 años antes. Este es el teorema. Vinculo integrales triples con integrales de superficie. Muy bien. Me voy a concentrar, es lo que estábamos viendo hace rato, en el elemento de área. El elemento de área es esto. No se olviden que esto hemos estudiado en el capítulo cuando veíamos integrales vectoriales. Ese elemento de área lo puedo expresar así, donde n es el vector normal a la superficie y el diferencial de ese lo puedo calcular proyectando en el plano XY o utilizando cosenos directores. Este método no me permitiría utilizar en principio la forma vectorial de la superficie. Vamos a ver por qué, o tal vez sí, no sé, vamos a ver. El módulo posiblemente, el módulo, ¿no? Porque este es el módulo de la superficie. Lo puedo llevar a su forma vectorial y sacarle el módulo. En este procedimiento, cuando yo voy a calcular un área usando integrales de volumen, fíjense que voy a escoger de manera astuta, podríamos decir, de tal forma que el campo vectorial F, ese campo vectorial que lo tengo acá, sea igual que el vector normal a la superficie, que sea n. Muy bien, entonces vuelvo al teorema, esta parte se queda como está, y reemplazo en esta expresión para llegar a utilizar las integrales triples para calcular un área. Trabajamos con este lado de la ecuación, en principio, y digo, f para mí va a ser n. Entonces voy a tener n escalarmente con f. Perdón, con n. Pero n es el vector normal. Y el producto escalar de n con n me va a dar el módulo de n elevado al cuadrado. Pero n es un vector unitario, tiene que ser unitario. Porque el tamaño del vector está dado por esto, por el vector área, ¿no? Y este es el vector que le da su dirección. Son áreas vectoriales. Por lo tanto, n tiene que ser unitario y se reduce a eso. Y esto es un elemento de área, es una superficie. Es una superficie de una superficie cerrada. Es el área de una superficie cerrada. Me he quedado con eso.
Por lo tanto, el área de esa superficie cerrada va a ser esto, y utilizando el teorema de la divergencia, ya no voy a hallar la divergencia de F, voy a hallar la divergencia del vector normal. La divergencia del vector normal, porque hemos dicho de que F sea N. En otras palabras, esto. Por lo tanto, fíjense, el área, por ejemplo, de un paralelepípedo, si yo quiero calcular el área de un paralelepípedo, lo puedo calcular con una integral triple. Qué interesante, ¿no? Lo único que tengo que hacer es hallar el vector normal a ese paralelepípedo, que va a ser continuo por tramos, y hallar su divergencia. Y luego sumar para cada una de las caras. Y si tengo una esfera es más fácil. Si tengo una esfera es más fácil. Porque el vector n va a ser único, ¿no? Único. Y utilizaría coordenadas esféricas para resolver. Entonces, fíjense que yo puedo calcular áreas con integrales de volumen. El área de una superficie. Eso es sorprendente. Este teorema, fíjense, me está permitiendo calcular áreas con integrales triples, o, en el caso anterior, en el caso que vimos acá, puedo calcular un volumen con una integral de superficie. Ejemplos. Veamos. Vamos a empezar con uno sencillo. Me piden verificar el teorema de Gauss y me dan como dato este campo vectorial y nos dan una superficie que debería ser cerrada, porque estoy verificando el teorema de Gauss. El teorema de Gauss se evalúa sobre superficies cerradas, como dijimos al principio, ¿no? La superficie debe ser cerrada. Entonces, tengo un cilindro que voy a cerrarlo con una tapa inferior dada por esta ecuación, por ese plano, y por una tapa superior dada por esa ecuación. La ecuación de ese plano, que se llama z igual a 3. Son planos paralelos, pertenecen a la misma familia, ¿no? Cuando los piden verificar, lo que tenemos que hacer es resolver la integral de superficie y resolver la integral triple sobre la divergencia del campo vectorial. ¿De acuerdo? La superficie no tiene frontera, es cerrada, porque tiene una tapa superior y tiene una tapa inferior. Es cerrada. ¿De acuerdo? Nuestra superficie es esta, ¿no? Nuestra superficie es esta. La hemos vuelto medio rosadito. Cerrado en la parte superior y cerrada en la parte inferior. Bueno, empecemos a trabajar. Integrales de superficie primero. Ahora, como tengo una integral de superficie sobre una superficie cerrada, tengo que calcular, en este caso, fíjense, 3 integrales de superficie. Una para la tapa superior, por ejemplo, otra para la cara inferior y otra para la cara lateral. Cada una con su propio vector normal, apuntando hacia afuera. Tengo que tener cuidado con eso, porque en lugar de sumar, tal vez es este, si me equivoco con el sentido del vector normal, y eso va a hacer que mi resultado no coincida, me voy a equivocar. Acá es bien importante tomarse 30 segundos para analizar bien el sentido del vector normal que estoy utilizando. Sigamos. Superficie 1. La superficie 1 dice que es el plano z igual a 3. ¿Dónde está eso? La parte de arriba. Esta superficie se llama z igual a 3. Esta. La de abajo es la superficie z igual a 0. Está apoyado en el plano x y y. Y esta superficie es la cara lateral, es decir, el cilindro. Tengo 3 superficies. Nos vamos a concentrar en principio con la cara superior. La cara superior está encerrada dentro de esta circunferencia. O sea, acá arriba hay un plano que se llama z igual a 3, así grande. Ese plano se llama z igual a 3. Y no quiero sobre todo el plano, ¿no? Solo quiero esta región que estoy achurando. Solo quiero ahí. Por lo tanto, está dentro de este cilindro. ¿Eso para qué me sirve? Eso me va a servir para colocar mis límites cuando resuelva la integral. Ya, vamos a empezar a resolver nuestra integral de superficie. Lo primero que tengo que hacer es construir mi elemento de área, porque esta es la integral de superficie que voy a calcular, ¿no?
Tengo ya el campo vectorial, me lo han dado, es un dato, no me tengo que preocupar, aquí está mi campo vectorial. No me tengo que preocupar del campo vectorial, pero sí del elemento área, del elemento vectorial área. Pero el elemento vectorial área lo puedo expresar así, como el vector normal a esa superficie por el diferencial de S. El diferencial de S, no se olviden que es el elemento de área en ese plano, el plano Z igual a 3. Pero el plano Z igual a 3 es paralelo al plano Z igual a 0. Y en el plano Z igual a 0, en el plano XY, el área se llama diferencial de X, diferencial de Y. Eso lo sabemos desde siempre, ¿no? Porque estoy trabajando en esa descripción, en esta geometría cartesiana rectangular, donde el elemento de área en esta geometría, en la base canónica, en el plano XY es diferencial de X, diferencial de Y, porque es una geometría rectangular, base por altura. Así mido el área en este plano. En este otro plano mido diferencial de Y, diferencial de Z. Así se mide el área en este plano. Y en este otro plano el área se mide, son tres planos, ¿no? Tengo un plano acá, tengo un plano acá, y son los planos cartesianos, y en este plano será o tendrá como elemento de área el diferencial de X por el diferencial de Z. Yo estoy trabajando con este plano que es paralelo al plano XY, porque mi plano se llama Z igual a 3, por lo tanto estoy trabajando acá. Por lo tanto, este elemento diferencial de S es esto simplemente, ¿no? Diferencial de X, diferencial de Y. No necesito hacer proyecciones, nada. La proyección es lo que se proyecta en el plano XY. Es un plano perfectamente horizontal. Por lo tanto, este plano tiene como vector normal el vector unitario K. Por eso ya lo coloco directamente. N es K, porque este vector N tiene que ser perpendicular a la superficie. ¿Y qué vector conozco que sea perpendicular al plano XY? El vector K, pues, ¿no? ¿Para qué me voy a complicar con otro? El vector K es el más simple. Y además tiene que ser unitario mi vector. N tiene que ser unitario, eso es K. Entonces coloco directamente K por su elemento de área escalar. Ahora, este vector lo tengo que multiplicar con el campo vectorial, porque es todo este término, lo estoy reemplazando con n veces diferencial de S, ¿no? Estamos reemplazando con eso. El diferencial de S, ya sabemos que vale diferencial de X, diferencial de Y, y este vector n, que es un vector, se tiene que multiplicar con el campo vectorial. Eso es lo que tenemos acá. Por el diferencial de X, por el diferencial de Y. En este producto escalar, el único término que sobrevive es este, z al cuadrado, por el diferencial de X, por el diferencial de Y. Mis variables de integración son X y Y. Z está de más un poquito ahí, ¿no? Bueno, no es que esté de más, está con otro nombre, está de incógnito, si ustedes quieren. Lo tenemos que descubrir, lo tenemos que revelar a Z. Z se llama 3. Entonces los reemplazo porque ese es el plano, ese Z lo tengo que tomar de la superficie. Y yo estoy calculando sobre la superficie Z igual a 3, que es un plano horizontal. Por lo tanto, en lugar de Z voy a colocar 3 elevado al cuadrado, me da 9. Ese 9 lo sacamos y tengo esto. Ese es el área de este círculo. Y ese círculo tiene esta ecuación. Eso, Z igual a 3. Porque esto solito es un cilindro, ¿no? Pero cuando lo intersecto con el plano Z igual a 3, tengo esta circunferencia. Es una circunferencia. Estoy encerrando una región circular, por lo tanto, coordenadas polares. O directamente colocar el área que encierra una encerrada o contenida en una circunferencia. Eso es pi por el radio al cuadrado. El radio vale 2, al cuadrado vale 4. 4 por pi sería. 4 por pi, directamente coloco 4 por pi, por ese 9 que teníamos al principio, el resultado me da 36. Es positivo, quiere decir que el campo vectorial, esta cara por lo menos lo está atravesando en el mismo sentido del vector normal a esa superficie. Así estaría atravesando. Si hubiese salido negativo, quiere decir que el flujo estaría hacia abajo, ¿no? Porque lo estamos comparando con el vector normal de la superficie. Ya está, ya tengo el resultado y ya sé cuánto flujo está atravesando esa superficie. Superficie 2. La superficie 2 es nuestro plano. Z igual a 0, plano XY. Lo mismo, es el mismo análisis. El único cuidado que tengo que tomar ahora es de que el flujo lo tengo que comparar con el vector externo. Y en este caso mi vector externo no es K,
es menos K. Es el único cuidado, el resto es lo mismo. El resto es lo mismo. Su elemento de área sigue siendo lo mismo y este vector n ahora es menos K. Y es lo que estoy poniendo acá. Lo multiplicamos nuevamente con lo que teníamos antes. Me sale menos z al cuadrado. Pero el plano se llama z igual a 0. Así que lo reemplazo por z igual a 0 y obtenemos ese resultado. Ese resultado me está diciendo de que ningún flujo atraviesa esa cara del cilindro. Ningún flujo. No hay flujo. Y si hubiese algún tipo de flujo, querría decir que ese flujo es tangencial a la superficie, sin atravesarlo. Eso significa el cero, ¿no? Por la cara inferior de nuestro cilindro, el flujo posiblemente sea tangencial, es decir, así. No está atravesando nada. En cambio, en la parte superior sí estábamos atravesando hacia afuera. Por eso nos ha salido positivo, porque tiene la dirección del vector normal. Ya tengo la superficie 1, la superficie 2, ahora me tengo que concentrar en la superficie 3. La superficie 3 es un cilindro. Ya me olvido de la tapa superior y de la tapa inferior. Es este cilindro. Podría utilizar el método de las proyecciones también. Podría proyectar esta superficie sobre el plano, sobre el plano XZ, por ejemplo, o sobre el plano YZ, y luego resolver esa integral de superficie teniendo cuidado que esto es una superficie que da una vuelta completa. Hay que tener cuidado con eso. Y el vector normal puede variar. En un momento el vector normal va a estar así y en otro momento el vector normal va a estar así. Entonces es medio complicado, ¿no? Con los cilindros. Pero la parte fácil de resolver eso es parametrizando la superficie. Y eso es la superficie 3. La superficie 3 es este cilindro limitado en estos planos. No es todo el cilindro que va desde menos infinito hasta infinito, ¿no? En este caso el cilindro es un cilindro acotado entre 0 y 3, esa es su altura. Entonces, en lugar de hacer proyecciones que me va a traer problemas porque tengo que analizar el sentido del vector normal, lo voy a parametrizar, lo voy a llevar a su forma vectorial al cilindro, y eso es fácil. X va a ser igual a 2 coseno de U, Y va a ser igual a 2 seno de U, tengo una variable, tengo otra variable, y la otra variable que sea la altura. Esto es una impresión 3D, ¿no? ¿Se imaginan, jóvenes? Esto es como si estuviera imprimiendo en 3D esta ecuación. ¿Por qué? Porque cuando B vale 0, tengo una circunferencia en el plano X de radio 2. Luego B vale 1. Luego B vale 2, etcétera, etcétera. Pero voy haciendo un corrido así, ¿no? Luego construyo otra capa a medida que B va subiendo. Luego construyo otra capa. Es una impresora 3D. Luego otra capa. Y en el resultado, hasta llegar a 2, cuando lleguemos a 2, voy a tener impreso un cilindro. Perfecto, estas son sus ecuaciones. Z igual a B. Y estas son las ecuaciones en el plano XY, que luego voy subiendo, esa circunferencia lo voy subiendo desde 0 hasta 3. Porque esa es la altura de nuestro cilindro. Muy bien, ya no voy a usar esta expresión, ¿no? Para mi elemento de área ya no voy a usar esto. Voy a usar la forma vectorial directamente. Directamente, esto. Voy a utilizar directamente a través de esto. R de U por R de B. Mi campo vectorial es F. Y el campo vectorial tiene por componente, si nos acordamos, ¿dónde está? 4x menos 2y al cuadrado, z al cuadrado. Eso los tengo que parametrizar, ¿no? No estoy haciendo un cambio de base, no estoy yendo a la base polar, cilíndrica, nada de eso. Solo estoy parametrizando. Seguimos trabajando en base canónica. Este 4x lo voy a parametrizar, este menos 2y al cuadrado lo voy a parametrizar, y ese z al cuadrado lo voy a parametrizar. Y nos vamos a nuestro ejemplo. Lo he parametrizado a nuestro campo vectorial, tengo las derivadas, tengo toda esta expresión, y el resultado final de hacer todo eso es esto. 16 coseno al cuadrado de U menos seno al cubo de U. ¿De acuerdo? Eso tenemos.
resolviendo esta integral me sale 48 pi. Entonces ya tengo la contribución de las tres superficies. La superficie 1 que salía 36 pi, la superficie 2 que era la base de ese cilindro que no había flujo, era 0, y finalmente tenemos el resultado de la integral 3 que corresponde a la cara lateral del cilindro. Y el resultado es 84 pi. Eso es lo que obtengo con la integral de superficie. Fíjense, es laborioso, ¿no? Porque he tenido que calcular el flujo que atraviesa cada una de las caras. Pues aquí viene la magia de este teorema, porque en lugar de hacer estas tres cosas que hemos hecho, lo puedo hacer de una sola vez con una integral triple. O sea, es más fácil, pero también tiene alguna desventaja, porque el resultado que yo voy a obtener debería ser 84 pi también, pero no me va a decir cuál es el comportamiento del flujo en cada una de las caras. Eso no me dice el teorema. Me dice el resultado global, pero no me dice qué pasa con la tapa, qué pasa con la cara lateral o qué pasa con la tapa superior. Eso lo tengo que averiguar con la integral de superficie de manera individual en cada una de las superficies. Esa es su pequeña desventaja, digamos. ¿De acuerdo? No está calculado en este primer ejercicio realmente no demostré, creo, verificar el teorema de Gauss. Me quedé en la integral de superficie. Creo que no fui más allá. Así que es un reto para ustedes, para que puedan demostrar que realmente es 84 pi con la integral triple. Lo que tengo que hacer es calcular una integral triple, que no lo hice, reitero, una integral triple, y tengo que calcular la divergencia del campo vectorial. Mi campo vectorial es el que teníamos arriba, ¿no? Tengo que hallar la divergencia de esto, de este campo vectorial. Su divergencia será 4 menos 4y más 2z. Esa es su divergencia, ¿no? Eso lo tengo que poner dentro de una integral triple. Diferencial de x, diferencial de y y diferencial de z. Diferencial de x, y y z. Eso es lo que tengo que hacer. Como mi región de integración es un cilindro, usaré coordenadas cilíndricas, ¿no? Este y lo reemplazaré por r seno de θ, y este z se quedará como z nomás, z hará de variar de 0 a 3, y este elemento de volumen cambiará. Cambiará como r, diferencial de r, diferencial de θ y diferencial de z. Es la integral que tengo que resolver en coordenadas cilíndricas. Eso se los dejo para que ustedes verifiquen y vean que efectivamente sale 84. Si no sale 84, bueno, háganmelo notar. Avísenme y díganme, sabe, ingeniero, su teorema está mal. Y le vamos a reclamar a Gauss, ¿no? Que se haya equivocado y que me haya hecho quedar mal, digamos, a mí, enseñando cosas que no son. Pero este teorema no falla, ¿no? Deberían sacar 84 también. Veamos otro ejemplo. Calcular el área de una esfera de radio A. En cálculo 2 hemos aprendido a calcular áreas, y también en el primer capítulo de esta materia hemos aprendido a calcular áreas. Pero ahora quiero hacer el cálculo de una manera alternativa utilizando este teorema y utilizando una integral triple. Voy a calcular el área con una integral triple. No voy a proyectar, porque si proyectara tendría que hacer esto, ¿no? Tendría que despejar z, por ejemplo, y z va a ser igual a la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado y menos y al cuadrado. Menos, es x al cuadrado menos y al cuadrado. Tengo que despejar z porque lo estoy proyectando sobre el plano XY y tendría que construir esta integral. Y esa integral es 1 más z respecto de x al cuadrado más z respecto de y al cuadrado. Estoy poniendo solo para que recuerden estas cosas que hacían en cálculo 2.
Esa es una forma. Diferencial de X, diferencial de Y. Y tendría que proyectarlo sobre el plano XY y calcular esto, y luego mi resultado multiplicar por 2, porque estaría considerando solo el signo positivo, y para el signo negativo, debido a la simetría de la esfera, tendría que multiplicar mi resultado por 2. Esa es una forma. La otra forma es que yo parametrice esta esfera y resuelva el problema en coordenadas esféricas utilizando esta otra forma. El área de una esfera va a ser igual al módulo de R respecto de U por R respecto de B, que serían mis variables de integración, por el diferencial de U por el diferencial de B, por el diferencial de U por el diferencial de U, perdón, por el diferencial de B. Esa es otra forma que tendría para resolver. Eso implicaría que a la esfera lo tengo que colocar en términos de U y de B. Y usaremos coordenadas esféricas. El radio vale 2 y la primera variable será, por ejemplo, seno de U por coseno de B, digamos. Ahí coloco mis límites. La otra posibilidad, la que estamos ahora explorando y aprendiendo, es hacerlo usando una integral triple. Fíjense, alternativamente, en lugar de eso o en lugar de esta otra forma, voy a usar una integral triple, o sea, todo lo que no debería ser, digamos, medio raro, ¿no? Medio raro esto, de una esfera. Lo primero que vamos a hacer es hallar el vector normal de la esfera y su divergencia. El vector normal de la esfera ya lo tengo acá. Vamos a usar esto. El vector normal de la esfera usando el gradiente es esto. Ese es el vector normal. Lo que he hecho es, como ya está igualado a una constante, lo he derivado respecto de X, lo he derivado respecto de Y, lo he derivado respecto de Z, y hemos hallado el módulo de este vector para dividirlo. El módulo de este vector lo divido y el resultado de todo eso es esto. Pero como estamos usando la esfera, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado en raíz es simplemente a. Por lo tanto, eso es el vector normal de la esfera. Y su divergencia es 3 sobre a, porque en realidad a es una constante y estoy hallando la divergencia del vector de posición, que es x y z. Y su divergencia acá o en la China o donde ustedes vayan vale 3 del vector de posición. Por lo tanto, en esta expresión ya tengo esto. Ya tengo esto. Los reemplazamos, el 3 sobre a sale todo y calculo el volumen de una esfera. Y el volumen de una esfera es 4pi tercios por a al cubo. Ya ni siquiera necesito calcular, sé de memoria. Y si no, uso coordenadas esféricas. Este 3 con este 3 se cancela y el resultado es eso. Qué interesante, ¿no? Es 4pi el a al cuadrado. Esta formulita es bien bonita, el área de una esfera. Fíjense, esto es una esfera, ¿no? Y el área de la esfera había sido igual a 4 veces el área de una circunferencia. De radio A. Porque esto es el área de una circunferencia, ¿no? Pi por a al cuadrado. Entonces, a esta esfera, en área, es equivalente a sumar 4 veces el área de la circunferencia que tiene radio A. Eso me dice esa forma. ¡Qué bonito! Veamos otro ejemplo. Estoy avanzando, nadie pregunta, me imagino que todo se está entendiendo. ¿Se está entendiendo, jóvenes? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí. Ya, sigamos entonces. Me están pidiendo en este tercer ejercicio que calcule el flujo de un campo vectorial que tiene simetría radial. Fíjense, es el vector de posición, que sale por una superficie cerrada que está formada por la ecuación de una esfera y la ecuación de un paraboloide. Y un paraboloide trasladado respecto al eje z. Porque cuando x y y valgan 0, z vale 2. O sea, a partir de z igual a 2, lo graficamos, ¿no? Esta es una esfera y esto es el paraboloide. La intersección de la esfera y el paraboloide es z igual a 3. Estoy intersectando. Lo único que estoy haciendo es este x al cuadrado más y al cuadrado, lo reemplazo en cualquiera de las ecuaciones. Por ejemplo, este x al cuadrado más y al cuadrado, los reemplazo despejando de acá, que va a ser una cosa como esta. X al cuadrado
más y al cuadrado va a ser igual para nuestro ejercicio a z menos 2. Z menos 2 de esta ecuación, ¿no? Y este x al cuadrado más y al cuadrado, que vale esto, lo reemplazo acá. Voy a tener una ecuación que solo dependa de z. Voy a tener z al cuadrado más z menos 2 igual a 10. Este 10 lo paso al otro lado y al final voy a quedar con z al cuadrado más z menos 12. Y resolviendo, la parte positiva, la parte válida es z igual a 3. Porque voy a tener dos soluciones. La otra va a ser z igual a menos 4, ¿no? Pero tomo z igual a 3 porque es la intersección efectiva, ¿no? Y la intersección es esta. Fíjense, tengo el paraboloide, y tengo la parte de la esfera, que es esta, la parte azul. En otra perspectiva es así. La esfera es la parte azul y el paraboloide está acá. Y yo quiero hallar el flujo que atraviesa esta parte. Es una trayectoria cerrada. Por un lado voy a tener la base del paraboloide cerrada por la parte de una esfera. Esa es la superficie que se forma acá. La esfera y la parte inferior, el paraboloide. Es una superficie cerrada. Por lo tanto, como me están pidiendo que calcule el flujo, lo que tendría que hacer es calcular, usando el teorema de Gauss de una sola vez, el volumen. En realidad voy a calcular el volumen de esa región volumétrica que hemos calculado, multiplicado por la divergencia del campo vectorial que está atravesando. La divergencia vale 3 porque el campo vectorial es el vector de posición, y hacemos todo eso. Esto está dibujado en MATLAB, por si acaso. En MATLAB no puse los comandos porque es fácil, ¿no? Dibujar en MATLAB superficie. Si no saben, es bueno que investiguen. Les pongo algunas veces esos comandos y son los mismos que yo uso. Esa es la esfera, este es el plano de intersección, y cuando yo intersecto la esfera con el paraboloide, este cuerpo, ese que tengo acá, aparece contenido en un cilindro. Alguien me podría decir, pero ¿de dónde miércoles se está inventando todo eso que está hablando? Aparece este cilindro. Acá. Vamos a verlo. Aparece ese cilindro. ¿Por qué aparece ese cilindro? Bueno, es fácil, ¿no? Es fácil. Estoy ahora resolviendo una integral triple, me estoy acordando de cálculo 2. Aparece ese cilindro. ¿De dónde aparece ese cilindro? Como yo he intersectado z, hemos encontrado que el plano de intersección es z igual a 3, este 3 lo reemplazo en la primera o en la segunda ecuación. Por lo tanto, voy a tener x al cuadrado más y al cuadrado más 9 igual a 10. Este 9 lo paso al otro lado y me queda z al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Abajo funciona lo mismo. Z reemplazo 3 acá y este 2 pasa a restar al otro lado y va a tener x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Eso en el espacio es un cilindro de radio unitario. Ese cilindro que he dibujado acá. ¿Y para qué he dibujado este cilindro? Para ver qué coordenadas voy a usar, esféricas o cilíndricas. Cilíndricas es más fácil. Por lo tanto, aparece este cilindro, ¿no? Este es radio unitario. Muy bien. Voy a usar el teorema de Gauss para no tener que hacer dos integrales de superficie, porque si tuviese que hacer dos integrales de superficie, tendría que ser una con este vector para la esfera y otra con este vector hacia abajo para el paraboloide. Dos integrales de superficie y sumarlos, y con esta dirección de los vectores, teniendo cuidado con esos vectores. Pero me voy a evitar todo eso con el teorema de Gauss. Su divergencia vale 3, porque eso es el campo vectorial, y ese 3 sale como una constante, todo eso vale 3, sale como una constante, y en realidad lo que tengo que calcular es un volumen. El volumen de esta parte, encerrada por ese cilindro, de esta partecita. El volumen de esto, que es lo que he tratado de dibujar acá. Y voy a resolver en coordenadas cilíndricas. Listo. En coordenadas cilíndricas, con la integral triple, z va a variar desde la esfera, desde el paraboloide hasta la esfera. Entonces coloco el paraboloide y la esfera en coordenadas cilíndricas, ¿no? Este es el paraboloide y esta es la esfera. Z varía de ahí a ahí. El radio de 0 a 1.
y el ángulo de 0 a 2pi. Resolviendo tengo esta integral y metiéndolo a una aplicación o haciéndolo a pulso, el flujo que atraviesa es esto. Fíjense la aplicación del teorema de Gauss. Es bien bonito este teorema, ¿no? Lo he resuelto fácilmente calculando una integral de volumen en realidad. Ejemplo 4. Utilizando el teorema de Gauss, nuevamente vamos a usar el teorema de Gauss, nos piden calcular el flujo de un campo vectorial. Este es mi campo vectorial. Este. 2x al cuadrado y menos z al cuadrado, esa es la primera componente. La segunda es 2yz menos 2xy al cuadrado. Y la tercera componente es menos z al cuadrado. Y está atravesando esta superficie. X al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 16. Y limitado por esto. Pero no es una superficie cerrada. Fíjense, hay que leer bien la pregunta. Me están pidiendo que calcule el flujo que atraviesa ese campo vectorial, esta superficie, en estos rangos. Esta superficie es la que tengo que tomar en cuenta. A ver, x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 16. ¿Qué superficie es? ¿Qué se llama esa superficie? ¿O cómo es su forma? A ver quién me dice. ¿Cómo es la forma de esa superficie? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Qué se llama? Están estudiando ingeniería, ¿no? Tienen que saber qué se llama esa superficie. No pueden estar ahí. Es como si a un médico le preguntara, ¿qué se llama este tendón? Y me mirara nada más, ¿no? ¿O qué se llama este nervio? ¿O qué se llama este pulmón? ¿O qué cosa es esto? Un paraboloide de 2 mantos. No, pero está más o menos orientado. Si estuviera estudiando medicina, le estaría diciendo, si le muestro una mano derecha, usted me diría es la mano izquierda, digamos. Pero está bien, valiente, valiente el joven. A ver, otro, ¿qué se llama eso? Un hiperboloide de una sola hoja. Bien, es un hiperboloide de un manto. Ahora, ¿cómo yo sé? No necesitan acordarse de memoria, solo grafiquen. Yo digo, si z vale 0, voy a tener x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. O sea, en el plano x y y tengo una circunferencia de radio 4. De radio 4, mejor dicho. Creo que dije 16. En el plano x y y. Pero si no existe x, tengo una hipérbola en el plano YZ. Tengo una hipérbola en el plano YZ y al otro lado tendré también con línea punteada porque se tiene que cerrar, ¿no? La hipérbola. Y si no existe y en el plano XZ tengo otra hipérbola. Entonces, viendo eso ya me doy cuenta y digo, como hay hipérbolas, es un hiperboloide. Y como solo hay uno, es un hiperboloide de una hoja o de un manto. ¡Qué bien! Esta es la superficie que voy a atravesar. Pero no dicen que es cerrada, o sea que hay un campo vectorial que está así, atravesando esta superficie de alguna forma, así. Y quiero calcular el flujo que atraviese solo esta superficie. Y no es cerrada, porque es abierta. Pero la altura, porque la altura de esto es de menos infinito hasta infinito, ¿no? Este hiperboloide. Pero la altura dice que tiene que variar entre 0 y 3. Es decir, desde acá, que es 0, hasta acá, que vale 3. Esta partecita nomás. El flujo que atraviesa esta parte. Solo eso. Y me dicen que utilice el teorema de Gauss. Pero habíamos dicho de que el teorema de Gauss es útil si la superficie es cerrada. En este caso mi superficie no es cerrada. Ya me tendría que estar empezando a jalar de los cabellos, ¿no? O a preocuparme cómo voy a hacer usando el teorema de Gauss. Entonces voy a plantearlo de manera sencilla. Fíjense, este es el campo vectorial. Lo he dibujado, este campo vectorial medio feo, lo he dibujado con MATLAB, con el comando Kyber. Es un campo, como una especie de torbellino, ¿no? Como un vórtice, es el campo vectorial. Y acá está metido mi hiperboloide de un manto. Así. Yo quiero saber cuánto de flujo está atravesando esto. La cara
de este hiperboloide. El hiperboloide es así. Entonces lo que voy a hacer es, ese es mi hiperboloide, y voy a decir, como yo soy inteligente, en realidad todos lo somos, lo voy a cerrar con dos planos. Un plano superior, que se llame z igual a 3, porque tengo que calcular entre 0 y 3, que este plano z igual a 3, y lo voy a cerrar con este plano, que sea z igual a 0. Y así tengo una superficie cerrada ya. Lo estoy cerrando. Y tengo eso. Y lo he cerrado, la parte superior, la parte inferior, y tengo cerrado también la cara lateral. Antes puedo aplicar la divergencia, digo. Pero si hago eso, si cierro, tengo tres integrales de superficie. Una, esta. Otra, esta. Esta superficie se llama z igual a 3, la de arriba. Esta superficie se llama z igual a 0. Y la cara lateral es nuestro hiperboloide. X al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 16. Tengo tres superficies. La base, la altura y la cara lateral. Entonces, si utilizo el teorema de la divergencia, yo tendría que calcular tres integrales de superficie. La superficie 1, que es la de arriba, más la superficie 2, que es la de abajo, no, la del hiperboloide en realidad, esta parte, la parte lateral, y más la superficie 3, que es la integral de abajo, en el plano z igual a 0. Y por el teorema de la divergencia, esto debería ser igual a la integral triple de la divergencia del campo vectorial por el diferencial de volumen. Por el diferencial de volumen. De esta expresión, ¿cuál es la que a mí me interesa calcular? Esta me interesa. De espejos. Calculo la divergencia, esto pasa al otro lado a restar y este otro lado a restar. Y eso es lo que estoy poniendo acá. La divergencia, este teorema dice que es esto. La divergencia de un campo vectorial es igual a la integral de superficie cerrada. Pero si calculo la integral de superficie cerrada, tengo que calcular la integral de la superficie 1, la integral de la superficie 2, la integral de la superficie 3. ¿Cuál es la que me interesa a mí? ¿Cuál es la que nos gusta? ¿O la que me han pedido? La que me han pedido es la superficie 2, esto. Se solo despejo. Y tengo que calcular la divergencia del campo vectorial. Y le tengo que restar la divergencia o la integral de superficie de la cara 1 y la integral de superficie de la cara 3. Alguien dirá, es muy complicado, creo esto, ¿no? No, van a ver que no. Tengo que calcular tres integrales. Primero la divergencia, la integral triple. Tengo que calcular esto. Hallaremos la divergencia del campo vectorial. Esa es la divergencia del campo vectorial. El operador nabla escalarmente por el campo vectorial y el resultado de eso vale 0. Se cancela. Se cancela, fíjense, este con este se me va y este con este se me va. 0. Es decir, que esa cara o que en el global no hay flujo que atraviesa, se compensa. Si hay un flujo que sale por esta cara, más el flujo que sale por la parte de abajo y más el flujo que atraviesa la cara lateral, en el resultado final es 0. Por lo tanto, eso no tiene ningún peso. Vale 0. La integral de volumen vale 0. Por lo tanto, este término vale 0. Ahora me faltan dos superficies. Estas superficies son súper fáciles. Son planos z igual a 3 y z igual a 1. Sus elementos de área son diferencial de x y diferencial de y, nada más. Entonces, para la superficie z igual a 3, lo intersecto con mi paraboloide y obtengo esta ecuación. Esta es una circunferencia en este plano. Z igual a 3 es su plano osculador, porque si solo veo esto, estoy viendo un cilindro, ¿no? X al cuadrado más el cuadrado igual a 25, lo intersecto con el plano z igual a 3 y tengo esta circunferencia en el plano z igual a 3. Como estoy usando el plano z igual a 3, el vector normal a ese plano, z igual a 3, es k. Igual que en los ejercicios que hemos hecho hace rato, eso es k.
Y el elemento de área va a ser diferencial de x, diferencial de y, nada más. K por el diferencial de x por el diferencial de y, lo multiplico por el campo vectorial y solamente me queda menos z al cuadrado. Pero z valía 3. Lo reemplazo, sale menos 9 y tengo el área de una circunferencia de radio 5. Porque esa era la intersección, ¿no?, que hemos calculado, fíjense. Su radio vale 5. Por lo tanto, el radio va a variar de 0 a 5 y el ángulo que dé una vuelta completa de 0 a 2pi, coordenadas polares, y el resultado de esta integral sale esto. Menos 225 pi. Por lo tanto, ya tengo el resultado de esta integral. Hay un resultado. Y el resultado me dice que es negativo. Entonces quiere decir que el campo vectorial está entrando a la superficie. No está saliendo, porque lo estoy comparando con este vector que es externo. Es como si estuviera llenando un turril, digamos, de esa forma, ¿no? Ya tengo. Ahora me falta la cara inferior. Me falta la cara inferior, la superficie 3. En la superficie 3 tengo el plano z igual a 0. El plano z igual a 0 implica que esto se anula y me queda una circunferencia con un radio menor. Su radio vale 4. Su vector normal es menos k, porque ahora esta superficie significa que mi vector normal tiene que estar hacia abajo, menos k. Su elemento de área sigue siendo diferencial de x, diferencial de y. Multiplicamos todo esto, esto se anula y me queda simplemente esto. Pero z vale 0. Z vale 0, por lo tanto el resultado final es 0. 0. Bueno, aquí ya hice el producto escalar, ¿no? Este término está de más. Copié este ejercicio y me olvidé, hice esto por esto vale 0, esto por esto vale 0, y esto por esto vale z al cuadrado. Esto en realidad debería haber colocado todo el vector acá. ¿De acuerdo? Aquí me falta la componente en x, que vale todo esto, la componente en la dirección de y, que vale todo esto. Este término está mal, pero el resultado no. El resultado no está mal. Para el plano z igual a 0, la contribución de ese campo vectorial vale 0 en esa superficie. Finalmente, reemplazando mis resultados, el flujo había sido 225 positivo, el que atraviesa esta cara. Qué interesante, el que atraviesa la cara lateral. El flujo es una cosa como esta, ¿no? Es lo que está ocurriendo. Ahora ya puedo describirlo, digamos, lo que está ocurriendo. Ay. A veces hace eso, esa locura, y a veces borra. No lo borra ni llorando. Ahí lo vamos a dejar. El campo vectorial está entrando por acá. Lo vamos a hacer más gruesito para que se vea mejor. El campo vectorial está entrando por acá y sale por esta cara. Así está, ¿no? Nuestro campo vectorial. Y no pasa nada acá abajo. Todo el campo vectorial entra por acá y sale por la cara lateral. Y como me han pedido solo de la cara lateral, el resultado es 225 pi. Bonito. Ejercicio 5. Usando integrales de superficie, obtener un volumen. El volumen es cerrado por estas dos superficies, por esta y por esta. ¿Qué son esas superficies? Bueno, esas superficies son, veamos. A ver, ¿quién me dice qué es la primera superficie? Z al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué es esa superficie? ¿Qué se llama? Es un cono. Perfecto, señorita. Es un cono. El segundo, z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿qué es? Un paraboloide. Muy bien, es un paraboloide. Bien, me gusta que se conozca mirando esas cosas. Su gráfica en MATLAB es esto. El paraboloide y el cono. El cono es la parte de la superficie externa, ¿no? La azul. Y el paraboloide está más arriba, está creciendo así. En cambio acá sus caras son rectas, ¿no? Y fíjense, el volumen que estoy formando es un volumen muy pequeñito, es este, miren. Esto es, si hacemos un dibujo un poquito más grande,
tal vez debía haber tomado una vista diferente. Tengo una cosa así. Tengo el paraboloide y tengo el cono. Y el volumen que quiero calcular es de esto. Si yo intersecto el paraboloide con el cono haciendo una cosa bien fácil, hago que desaparezca, por ejemplo, z, todo esto vale z. X al cuadrado más y al cuadrado, por lo tanto voy a tener que z al cuadrado va a ser igual a z. Va a ser igual a z. Entonces, ¿qué hago? Lo que voy a hacer es llevarlo al otro lado. Cuidado que hagan esto, ¿no? Cuidado que cancelen esto y me salga z igual a 0 o z igual a 1. Estarían perdiendo resultados. Lo que se hace es llevarlo al otro lado y factorizar un z. Y el resultado es 0. Este z lo llevo al otro lado y factorizo un z. Entonces z vale 0 y z vale 1. Cuando cancelan, pierden un resultado, pierden el valor de z igual a 0. Quiere decir que este puntito es el origen de coordenadas. Y esta cosa que he dibujado acá está en el plano z igual a 1. Eso es importante porque me va a servir para colocar mis límites. Superficie 1. El paraboloide. El paraboloide es lo que tengo en la parte inferior, esta parte. Y su vector normal tiene que estar hacia abajo. Muy bien, voy a encontrar el vector normal. Lo podría parametrizar usando cilíndricas también, pero lo voy a hacer proyectando a modo de ejemplo. Ustedes pueden en su casa intentar parametrizar esta superficie y calcular esa integral de superficie parametrizando el paraboloide. Y pueden usar o apoyarse en las coordenadas cilíndricas. Pero ahora yo lo estoy proyectando, estoy hallando su gradiente para encontrar su vector normal, para que se vea el vector normal. El vector normal tiene que estar hacia abajo, por lo tanto z debe ser negativo. Entonces este z lo llevo al otro lado y tengo x al cuadrado menos y al cuadrado. No es menos, es más. El que está cambiando de signo es z. ¿Y por qué lo estoy poniendo z negativo? Porque quiero que el vector normal sea hacia abajo. Y z, por lo tanto, tiene que ser negativo. Y con esto hallo el gradiente. 2x, 2y, menos 1, y lo divido entre su módulo. ¿Puedo simplificar algunas cosas? Creo que no, hasta ahí se queda. La superficie lo voy a hacer usando cosenos directores. Voy a multiplicar este vector normal por k, y el resultado de eso sale esto. Por lo tanto, la integral 1, nuestra integral 1, esto, porque voy a calcular esta integral de superficie, que es la que hemos visto para calcular volúmenes, el vector de posición que vale 3, o mejor dicho, x y z, por este vector que es diferencial de s, y el diferencial de s es n veces el vector, el módulo de ese vector, y el módulo de ese vector es este. Por lo tanto, fíjense lo que estoy haciendo, ese 3 que tengo acá, es el resultado de esto, ¿no? De este 3. Lo estoy pasando al otro lado simplemente de manera momentánea. Ese 3 lo estoy pasando al otro lado y estoy calculando esta integral. Y después de hacer los cálculos, R es el vector de posición y el diferencial de S es todo esto. El módulo se está cancelando, ¿no? Esto se va a cancelar con esto. Y me queda simplemente esto. Por el diferencial de S, que es diferencial de X, diferencial de Y. Calculamos esta integral. Fíjense, en esta integral tengo z. Z no es variable para la integral, así que z lo voy a reemplazar con este, que es el paraboloide, x al cuadrado más y al cuadrado. Y reemplazando eso, se simplifica esto, desaparecen los dos, me va a quedar simplemente x al cuadrado más y al cuadrado, esto. Y esto, como es una curva circular, utilizo coordenadas cilíndricas, el radio de 0 a 1 y esto de 0 a 2pi. Y el resultado es pi medios. O sea, el flujo que está atravesando el paraboloide que está apuntando hacia abajo es pi medios. Y el flujo es hacia abajo, porque el resultado me ha salido positivo. Muy bien. Ahora voy a hacer
el resultado, bueno, ahora era pi medios, ¿no? Y no se olviden que este 3 tiene que pasar a multiplicar a 2 abajo. Por eso hemos colocado pi sextos. Ese es el resultado de la integral 1, el que hemos evaluado sobre el paraboloide. Ahora voy a hacer sobre el cono. Sobre el cono. Y si me fijo en mi dibujo, en el cono, el vector tiene que estar hacia arriba, en el cono. Y en el paraboloide era hacia abajo. Por lo tanto, teniendo cuidado de eso, z tiene que ser positivo. Entonces, x y y se vuelven negativos. Lo paso al otro lado. X al cuadrado, negativo, menos y al cuadrado, negativo, y z tiene que ser positivo. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque quiero que mi vector esté hacia arriba. Z tiene que ser positivo. Está apuntando hacia arriba. Encuentro su gradiente. Menos 2x menos 2y más 1. Bueno, esto debería ser... bueno, esto al cuadrado, perdón, esto al cuadrado. Es un cono, ¿no? Debería ser 2 menos 2x menos 2y más 2z. Y abajo voy a tener 4x al cuadrado, 4y al cuadrado, 4z al cuadrado. Lo saco el 4 como 2 y el 2 se va a ir con los 2 que tenía en el numerador. Y me queda simplemente eso. Pero x al cuadrado más y al cuadrado es z, ¿no? Así que voy a tener 2 veces z, que se va a cancelar. Me queda simplemente z. Luego, haciendo lo mismo que hace rato, este término del denominador se me va a ir con el término que tengo arriba. Se va a cancelar y me va a quedar simplemente el vector de posición multiplicado por n1, que es este. N1 le puse, pero se debe ser n2. Y haciendo el producto escalar, finalmente tenemos una simplificación como esta, y el resultado es 0 de esa integral. Véanlo con calma ustedes en su casa, lo he explicado rápidamente, tienen que verlo con calma en su casa. El resultado es 0 de la integral 2. Por lo tanto, mi integral de volumen va a ser la contribución de la primera integral, que valía pi sextos, y de la segunda integral, que vale 0. Y el resultado es pi sextos. El volumen es pi sextos. Este ejercicio parece un poco superfluo, ¿no? Pero es ilustrativo porque les permite practicar las integrales de superficie. Porque yo podía haber calculado su volumen con una integral triple de una manera mucho más fácil, usando coordenadas cilíndricas. Pero esta es una forma interesante de ver que los flujos de los campos vectoriales, en este caso del vector de posición concretamente, me permite cuantificar lo que es el volumen también. Esto yo lo asemejo un poco a esos hologramas que puedo formar emitiendo pulsos, como aparecen en las películas. Emito un pulso y me da la forma de una cueva. ¿Han visto? En algunas películas aparece, ¿no? Meten un dron a una cueva y este dron emite un flujo y lo que hacen la gente que está afuera de la cueva, lo que hace es ver la forma que tiene esa cueva. ¿Y cómo están haciendo? Están haciendo con una integral de superficie. Y eso es lo que estoy calculando acá. Estoy calculando el volumen emitiendo un campo vectorial que choca en las paredes y me da su volumen. Eso es lo que estoy haciendo. Esto revísenlo con calmita. Lo he hecho muy rápidamente, creo que ni siquiera he explicado muy bien. Este lo explicó mejor, pero es básicamente lo mismo. Y el resultado final es sumar dos integrales de superficie, una para el cono y otra para el paraboloide. Y el resultado de eso es equivalente a un volumen. Entonces, en los ejemplos que hemos hecho acá o que hemos tratado de resolver, jóvenes, les he mostrado todas las posibilidades de este teorema, ¿no? He calculado volúmenes. En el anterior ejercicio hemos calculado flujos utilizando este teorema, pero de una cara en concreto, pero utilizando el teorema de la divergencia, porque hemos calculado el volumen, el flujo total, y luego he restado lo que me convenía para calcular lo que necesitaba. El teorema de Gauss lo hemos calculado en una superficie abierta, porque la cara lateral de ese hiperboloide de un manto era una cara abierta, no contemplaba ni la cara superior ni la cara inferior. Pero de todas formas hemos calculado. Luego, ¿qué más hemos hecho?
hemos calculado una superficie. No, en este ejercicio hemos calculado un flujo, también un flujo cerrado, utilizando el teorema de Gauss. Y finalmente hemos calculado un área de una esfera utilizando integrales de superficie. Entonces, todas las posibilidades que me da este teorema lo hemos ejemplificado con los ejercicios 3 o 4 o 5 que hemos resuelto, ¿no? Y la pequeña teoría que nos ha permitido entender, eso es lo que yo quiero, entender cómo se puede aplicar el teorema de Gauss, incluso en superficies cerradas o abiertas, incluso en superficies abiertas. ¿Alguna duda con esto? Bueno, estimo que no. Estimo que no. Nos vemos el siguiente viernes. Voy a ver cómo estamos con nuestro avance de temas. Con eso hemos terminado este capítulo. Ya tienen harto para estudiar. Voy a preparar ya algunos ejercicios para que empiecen a hacer su práctica. Aquí hemos aprendido teorema de Gauss, teorema de la divergencia y teorema de Green. Y ya puedo empezar a resolver cualquier cosa prácticamente con estos teoremas, ¿no? Ya puedo calcular varias cosas utilizando ventajosamente estos teoremas. De lo que se trata siempre es de lo mismo, calcular integrales de superficie o calcular integrales de línea, con su propio significado, que puede ser trabajo o flujos que atraviesan una superficie, que están modeladas a través de una ecuación, y esa ecuación puede ser escalar o puede ser vectorial, de acuerdo a lo que a mí me gusta. Todos estos ejercicios que hemos resuelto lo puedo resolver de otra forma, y como ya sé los resultados que tienen que salir, yo ya puedo empezar a practicar con esos 5 ejercicios que hemos hecho o 4 ejercicios que hemos hecho varias veces, para que me dé cuenta y lo manipule bien y sepa bien cómo se manejan estos teoremas. El siguiente capítulo que vamos a estudiar es el referido a las coordenadas curvilíneas, que es nuestro penúltimo capítulo del semestre, porque el último es tensores. Y las coordenadas curvilíneas son una buena manera de entender lo que son las coordenadas curvilíneas y en esas los tensores, y en esas coordenadas curvilíneas lo vamos a desarrollar de tal forma que vayamos a ver geometrías intrínsecas y geometrías extrínsecas. Es bien bonito el capítulo de coordenadas curvilíneas y están cordialmente invitados los que tienen interés, por supuesto. No llegamos a veces ni a 20 nuestros participantes, vienen muy pocos y también muy pocos aprueban, ¿no?, la materia, porque no hay mucho interés. Ok, jóvenes, con eso damos por concluida nuestra clase de hoy. Dejamos de compartir nuestro documento y nos despedimos hasta el viernes si es que no tienen consultas. Adelante, Luis. Disculpe, el solucionario del parcial no nos mostró, disculpe. ¿Para qué quieren ver el solucionario? Quisiera verlo solamente, ingeniero. Ya, lo voy a publicar, lo voy a subir. Creo que me olvidé subirlo al solucionario. Sí, lo voy a publicar más tardecita hoy día para que vean su examen, ¿no? Lo comparen con la nota de su examen y si hay alguna duda, digamos, les pueda devolver su examen. Lo voy a publicar más tarde, ¿listo? Hoy día lo voy a publicar en un momento más. Está bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Ninguna. Bueno, nos vemos entonces el día viernes, jóvenes. Cuídense. Hasta luego, ingeniero.